Comenzaremos con los videos de la investigación. Vamos con la primera parte. En este video vamos a analizar las similitudes y diferencias entre los dos dispositivos electrónicos muy usados, el transistor BJT y el transistor tipo MOSFET. Comenzaremos con las similitudes. Tanto el BJT como el MOSFET son dispositivos semiconductores de 3 terminales que permiten controlar el paso de corriente eléctrica. Ambos se usan principalmente en dos aplicaciones, como amplificador de señales y como interruptor electrónico. En los dos casos cuentan con terminales que controlan el encendido y el apagado del flujo de corriente dentro de un dispositivo. Ahora vamos a hablar de sus principales diferencias. Comenzamos con los tipos de transistores. El BJT puede ser tipo NPN, como el que vemos en la imagen, o PNP, mientras que el MOSFET puede ser canal N o canal P. ¿Cómo se controlan o qué los controla? El BJT se controla mediante corriente. Una pequeña corriente base controla una mayor corriente de colector. En cambio, el MOSFET se controla por voltaje. La tensión en la compuerta regula el flujo entre drenaje y fuente. Ganancia y estabilidad. El BJT tiene un coeficiente de temperatura negativo. Esto quiere decir que su ganancia cambia con la temperatura, mientras que el MOSFET tiene un coeficiente positivo y es más estable. Resistencia de entrada. La resistencia de entrada del BJT es baja, mientras que la del MOSFET es más alta. Tensión de activación. En el BJT la tensión de activación ronda los más 0.7 voltios en la base, mientras que en el MOSFET de canal N necesita entre más 2 voltios y más 4 voltios en la compuerta. Velocidad y frecuencia. El BJT tiene una velocidad de computación más lenta, mientras que el MOSFET puede operar con mayor rapidez. Nombres en los terminales. Los terminales cambian de nombre dependiendo cada uno. En el BJT son base, emisor y colector, y en el MOSFET compuerta, fuente y drenaje, como lo vemos en la imagen. Aplicaciones. El BJT se usa generalmente para aplicaciones de baja corriente, mientras que el MOSFET es ideal para manejar corrientes más altas. En resumen, el BJT se comporta como un dispositivo controlador por corriente y ofrece buena amplificación, aunque con menor velocidad. El MOSFET, en cambio, se controla por voltaje, consume menor energía, opera más rápido, lo que lo hace ideal para circuitos digitales. Y eso es todo por nuestra primera investigación. A la siguiente parte hablamos de la polarización del MOSFET y sus regiones de operación. Bueno, las tensiones claves son VGS, que es la puerta fuente, VDS, drenador fuente, y el voltaje umbral VT. Según cómo ajustemos VGS y VDS, el MOSFET cambia de región. Iniciaremos con la región de corte. La región de corte es cuando el MOSFET está apagado. Para que esté en corte, VGS debe ser menor que VT. En esta condición no se forma canal entre el drenador y fuente. La corriente del drenador ID es prácticamente cero. En otras palabras, aunque haya VDS, el MOSFET no conduce. En la región óhmica, que es lineal como resistencia, cuando queremos que el MOSFET se comporte como una resistencia variable, lo llevamos a la región óhmica. Las condiciones son: VGS debe ser mayor a VT, el canal sí se forma, y VDS debe ser menor a VGS menos VT. La tensión drenador fuente es pequeña. En esta región el MOSFET se comporta casi como una resistencia RDS entre drenador y fuente. Sirve para usarlo como interruptor encendido en poca caída de tensión. Luego tenemos, por último, nuestra región de saturación o activa. En la región de saturación, el MOSFET se comporta como una fuente de corriente casi constante. Las condiciones son: VGS mayor que VT, canal formador. VDS debe ser mayor o igual a VGS menor a VT, y VDS ya es suficientemente grande. Aquí pasa algo importante, y aunque VDS, la corriente ID casi no cambia. El valor ID depende sobre todo de cómo polarices la puerta.
es decir, la VGS. Esta región se usa mucho para amplificadores. Luego tenemos las aplicaciones según cada región. Eh, en la región de ómica, el MOSFET se comporta como una resistencia muy baja. Se usa como interruptor ON en eléctrica de potencia, control de velocidad de motores DC con PWM, control de brillo de LEDs de potencia, ya que queremos que la caída de tensión sea pequeña y que se disipe poca potencia. La región de saturación, en saturación el MOSFET se comporta como una fuente de corriente casi constante. Se usa en amplificadores analógicos, etapa activa, etapa de salida en amplificadores de audio, circuitos donde necesitamos que la corriente esté fijada principalmente por VGS. Y luego tenemos la región de corte, donde el MOSFET está apagado, no conduce. Se usa como interruptor off en fuentes conmutadas, control de motores, relés electrónicos, y aquí el MOSFET bloquea totalmente la corriente. En el próximo video veremos bien en la simulación y una gráfica para ver cada una de sus regiones. Bueno, para esta simulación se usó un MOSFET 2N7000 conectado de la siguiente manera. Source conectado directamente a tierra, Drain conectado a una fuente de tensión barrida que va de 0 a 12 voltios y Gate conectado a una fuente de voltaje fija donde propondremos 5 valores diferentes. VGS es igual a 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 VGS. Proceus genera automáticamente la curva ID versus VDS para cada valor de VGS. Bueno, en el circuito se conectó, como dijimos anteriormente, source a tierra. El terminal sur está conectado directamente a 0 voltios. Esto fija la referencia para todas las medidas de VGS, VDS e ID. Con el source a tierra todo es muy simple porque VGS es igual a VG menos 0 y VDS es igual a VD menos 0. Drain conectó a una fuente barrida. En Proteus se colocó una fuente de tensión aumentada de 0 a 12 voltios. Este barrido es lo que construye el eje horizontal de la gráfica que ya mostraremos. Mientras que Proteus aumenta VDS, mide automáticamente cuánta corriente ID circula por el drenador. Gate con un voltaje fijo. Se fijaron 5 valores distintos, 2.5, 3, 3.5, 4 y 4.5. Cada uno de estos valores genera una curva diferente en la gráfica. ¿Qué es lo que vemos como resultado gracias a lo de Proteus? Proteus construye una gráfica tipo ID, corriente del drenador, versus VDS, corriente drenador source, para cada valor de VGS. Por eso aparecen un grupo de 5 curvas en nuestra gráfica, que ya veremos ahorita a continuación. Esto se conoce como curvas características de salida del MOSFET. Estas mismas curvas aparecen en hojas de datos y en textos de electrónica, que pues de ahí sacamos la información. Que presenten las curvas dentro de Proteus. Cada curva tiene 3 partes muy claras y Proteus permite verlas con exactitud. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la gráfica. Esta es la gráfica que usamos un programa externo para que se viera de mejor manera. En pantallas las curvas ID versus VDS. Cada curva corresponde a un valor distinto de VGS. En el eje horizontal tenemos VDS y en el vertical la corriente del drenador a partir de estas curvas vamos a identificar corte, región ómnica, lineal y región de saturación. Región ómnica y cálculos de resistencia. Bueno, al inicio de cada curva para valores pequeños de VDS, la relación entre ID y VDS es casi lineal. En esa es la zona del MOSFET se comportará como una resistencia entre drenador y source, donde dice región lineal. Eh, Tomando los dos puntos de la parte recta, calculamos RDS, que es para ver la región ómica, que es igual a VDS sobre ID. Al aumentar VGS, esta resistencia equivalente disminuye y el MOSFET conduce más corriente en la región ómica. Paso a saturación y cálculos de VDS en saturación. En cada curva aparece como un codo,
o sea, esta flexión que vemos aquí. A partir de ahí, la corriente deja de crecer casi linealmente y se hace casi constante. En este punto marca el paso de región ómica a saturación. Para el MOSFET de canal N, el límite se aproxima por VDS en saturación es más o menos igual a VGS menos VT. Midiendo en la gráfica los valores de VDS en saturación de cada curva está alrededor de 1.1 y 1.3 voltios. Así que VT en promedio del 2N7000 en esta simulación es cercano a este valor. Modelo de saturación. En la región de saturación, la relación entre ID y VGS puede aproximarse con el modelo cuadrático. ID es más o menos igual a K, paréntesis, VGS menos VT elevado a la 2. Usando los valores de ID en la zona plana para variarlos, VGS ajusta la constante K como comprobación para que un VGS dado en el modelo predique el ID, muy cercano a la que entrega Proteus, por lo que escribe bien el comportamiento de la saturación. Para identificar las tres regiones en la pantalla, en esta gráfica, con todo esto la simulación distingue claramente corte para VGS menor que el umbral y la corriente del drenador es prácticamente nula, el MOSFET está apagado, región ómica, VGS es mayor a VT y VDS es menor a VD saturación. El MOSFET se comporta con una resistencia RDS que disminuye cuando sube VGS. La región de saturación es igual a VGS mayor a VT y VDS mayor o igual a VDS saturación. La corriente se hace casi constante y sigue precisamente la ley de ID aproximadamente igual a K paréntesis VGS menos VT, cierro paréntesis, elevado a la 2. Esta simulación Proteus permite ver la forma práctica como cambia la polarización del 2N7000 entre corte, región lineal y saturación usando solo un barrido de VDS y diferentes valores de VGS. Y eso sería todo por nuestros videos.